Buenos días, bienvenidos a todos y todas a la mesa Ciudades Sustentables de la Convención 2020 que organizan SEMA y la Eurocámara. La Convención 2020 se titula Hacia un modelo sostenible de producción y consumo en la Argentina, la experiencia europea. Esta reunión en forma virtual es parte de la tradicional reunión que realiza SEMA, y en este caso vamos a abordar el tema de cómo modificar nuestra cultura o nuestra forma de hacer para mejorar la preservación del sistema local y global y minimizar algunos de los efectos que han demostrado ser muy negativos y que tienen alcance global, como es el caso de la pandemia, digamos, que tiene que ver también con el tema del medio ambiente. La Argentina, igual que la mayoría de los países, debe modificar su modelo de producción y consumo, y resulta inteligente y práctico aprender de regiones como la Unión Europea, que viene avanzando en forma consistente y efectiva en la temática de la sostenibilidad. Para eso, la SEMA ha invitado a coordinar esta convención a Eurocámara Argentina, que, como representante local de 16 países europeos con programas activos de cooperación en la Argentina, podrá aportar su visión institucional, así como la de sus empresas representadas, en cómo la región está logrando migrar hacia un modelo de sistema de PIC que incluye centralmente la sostenibilidad como eje del crecimiento económico y de bienestar de su población. El acceso a financiamiento es una herramienta fundamental para lograr este cambio efectivamente sea real. Por ello, la convención abordará este tema con representantes de distintos actores locales. Posteriormente, se elaborará un documento sobre la actuación. Para esta reunión, para esta mesa Ciudades Sustentables, Sostenibles, hemos invitado a la arquitecta María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, la ingeniera Florencia Donet, que coordina el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas dentro de la Dirección de Energías Renovables de la Secretaría de Energía de la Nación. Juan Erice, representante de la empresa Enelx, Anika Klum, representante de Eurocámara, y Roberto Febre, representante de SEMA. Para empezar la mesa, le damos la palabra a Roberto Febre, representante de SEMA. Por favor, Roberto. Gracias, Miguel. Buenos días a todas y a todos. Quiero principalmente agradecer a los panelistas que nos acompañan y que seguramente van a hacer un aporte muy importante. Entonces, yo básicamente quería muy brevemente hacer una referencia a la visión que SEMA tiene de la problemática de las ciudades sustentables. América Latina es una región predominantemente urbana. Según Naciones Unidas, el 80% de la población vive en las ciudades. Pero además el 55% del Producto Bruto Interno se genera en estas ciudades. Y se espera que el 80% del crecimiento futuro se origine en contextos urbanos. Es decir, hay que entender la importancia estratégica que tienen estas ciudades, que son las mismas ciudades en las que persiste el déficit de la calidad ambiental, la pobreza, la desigualdad, problemáticas que se verán seguramente además acentuadas por los impactos del cambio climático, un fenómeno que constituye hoy seguramente uno de los principales retos de la humanidad para este siglo. Tanto en la necesidad de su mitigación como la urgencia de adaptar a nuestras ciudades a este fenómeno, cuyos efectos ya son inevitables. Ya sabemos que hagamos lo que hagamos, las ciudades van a sufrir mucho en relación a este fenómeno. Por otro lado, sabemos que el estilo de desarrollo dominante implica serios riesgos de sostenibilidad que amenazan a las cuestiones básicas de subsistencia, como son los alimentos, la salud, la movilidad y el hábitat. A pesar del dramatismo de todos los diagnósticos, que todos los diagnósticos evidencian, el avance real en el abordaje de la cuestión en nuestras ciudades es todavía demasiado incipiente y requiere de un impulso mayor. SEMA, ya desde hace muchos años, viene promoviendo
y apoyando una gestión colaborativa que tienda a formular políticas públicas sólidas, que fomenten la articulación entre el sector público y el privado, en pos de un modelo de producción y consumo verdaderamente sustentable. Justamente es el tema de la convención. Gracias, y te doy la palabra de nuevo a Miguel para que continúen los panelistas. Gracias, Roberto. Entonces, Annika Klump, representante de Eurocámara, si querés vos hablar, es tu turno. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Annika Klump y en nombre de la HK Argentina y en representación de la Eurocámara quisiera darles la más cordial bienvenida a este panel sobre ciudades sustentables. Desde hace décadas observamos una aceleración de la concentración de la población mundial en núcleos urbanos. Mientras que en 1980 un 39% de la población vivía en centros urbanos, la ONU estima que hacia 2030, es decir, apenas 50 años más tarde, ese número podría aumentar para alcanzar el 60%. Esta tendencia conlleva un incremento de la cantidad de megaciudades a nivel mundial, es decir, aquellas ciudades que superen los 10 millones de habitantes. En la actualidad hay un total de 34 megaciudades en el mundo, siendo Buenos Aires una de ellas. Para el 2030 se espera que 6 nuevas ciudades más integren a esta categoría. Estas aglomeraciones urbanas de diversos tamaños requieren soluciones que garanticen no solo un desarrollo sostenible de las personas que habiten en ellas, sino también un cuidado del medio ambiente. Necesitan de soluciones que se basen en la economía circular y en una transición energética hacia la fuente de energías limpias, seguras y confiables. Necesitan de soluciones que garanticen una vivienda digna, que permitan una infraestructura resiliente y que reduzcan emisiones y aumenten los espacios verdes. Necesitan de soluciones que promuevan la movilidad sostenible y que posibiliten una educación y un empleo de calidad. El crecimiento de estas ciudades representa un desafío, pero a la vez una oportunidad para brindarle un desarrollo sostenible a más de la mitad de la población. Requerimos que desde el sector público y del privado se aborde la temática con un enfoque integral, con ideas innovadoras y con voluntad para transformar nuestras ciudades en ciudades sustentables. Les deseo a todos un muy fructífero y enriquecedor panel en pos de ir construyendo ciudades cada vez más sustentables. Muchas gracias. Gracias, Annika. Le vamos a pedir a la ingeniera Florencia Donet, que coordina el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas dentro de la Dirección de Energías Renovables de la Secretaría de Energía de la Nación, que nos dé su opinión. Florencia, por favor. Gracias, Miguel, por la presentación, gracias a los organizadores por invitarme a formar parte de este evento y por la introducción que acaban de hacer. Voy a pasar a compartir una pequeña presentación para presentar el programa de etiquetado de viviendas, que como bien decía Miguel, depende de la Dirección de Energías Renovables de la Secretaría de Energía de la Nación. El objetivo del programa de etiquetado de viviendas es instituir a la etiqueta de eficiencia energética como un instrumento que brinde información a la ciudadanía acerca de las prestaciones energéticas de una vivienda y constituya una herramienta de decisión adicional, tanto para la ciudadanía en general a la hora de realizar operaciones inmobiliarias, ya sean de compra o alquiler, como para los profesionales de la construcción a la hora de evaluar nuevos proyectos o realizar intervenciones en viviendas existentes. ¿De qué manera este instrumento nos permite brindar información a partir de la creación de un indicador de eficiencia energética de las viviendas, que es el índice de prestaciones energéticas, que representa una estimación del requerimiento de energía primaria que tendría esa vivienda bajo condiciones normalizadas de uso, ¿sí? Y se expresa en términos de energía primaria por metro cuadrado y por año. Este indicador lo que nos permite es independizar a la vivienda del uso que efectivamente tenga y comparar
efectivamente viviendas entre sí, mediante un análisis global, que no solo contempla las cuestiones de transmisión a través de la envolvente, sino también de gestión de aportes solares, de cuáles son los artefactos que están instalados, si se cuenta o no con energías renovables. Es un indicador global de eficiencia energética de la vivienda. Y esto lo que nos permite es, como Estado, establecer una línea de referencia que en una primera instancia, digamos, requiere de recopilar cierta información y pretende también dar información a la ciudadanía, dar información a los profesionales de la construcción, y a partir de esto, comenzar a desarrollar mecanismos de incentivos diversos, direccionados, y posteriormente llegar a la regulación. Es decir, es una política que pretende no tener un carácter prescriptivo, sino todo lo contrario. Por supuesto, este instrumento genera un sello distintivo en el mediano y largo plazo que tiene incidencia en el valor de mercado de un inmueble, y también genera una atracción de mercado promoviendo la inversión, el desarrollo y el trabajo local. ¿Cómo es el esquema de implementación que se piensa a nivel nacional? Requiere fundamentalmente una gran articulación entre los distintos niveles del Estado. La Nación en esto es la principal interesada en desarrollar políticas de eficiencia energética, fundamentalmente en el sector residencial, que representa aproximadamente un 30% del consumo final total, para reducir los niveles de consumo, pero por supuesto sin sacrificar la prestación total y asegurando el acceso a la energía. Entonces, la Nación en este esquema, que a su vez es la que menos jurisdicción tiene sobre la vivienda, el rol que tiene es establecer los lineamientos generales y definir los criterios unificados para que este instrumento pueda ser implementado en las distintas jurisdicciones en el marco de sus facultades. Aquí las provincias son las que tienen jurisdicción sobre la matrícula profesional, es decir, regulan a través de los colegios profesionales el ejercicio de la profesión. Son quienes tienen jurisdicción sobre el registro de la propiedad, sobre el registro catastral, y creemos que son las que tienen que efectivamente solicitar la presentación de las etiquetas a través de distintos mecanismos que tienen a su alcance. Y finalmente los municipios pueden adherir a las leyes provinciales y utilizar este instrumento para su planificación urbana. Los municipios son los únicos que pueden establecer estándares mínimos, ¿sí? Y que pueden exigir la presentación de las etiquetas tanto a la hora de otorgar permisos de edificación como a la hora de dar certificaciones, por ejemplo, de final de obra. Para implementar todo esto, una de las herramientas que ha desarrollado la Nación, que es hoy el corazón del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas, es el aplicativo informático que permite a los profesionales en cualquier lugar del país generar una etiqueta de eficiencia energética con el respaldo técnico de la Nación y evaluar posibles alternativas si estamos pensando en un nuevo proyecto o si estamos pensando en la reforma de una vivienda existente. Este es un caso, por ejemplo, de aplicación de una vivienda de 100 metros cuadrados en la zona del litoral, en donde se tienen, digamos, características del envolvente, de los sistemas constructivos, que no contemplan ningún criterio en la consideración de la eficiencia energética, y fíjense que arrancamos en un valor del índice de prestaciones energéticas muy alto, que da una etiqueta clase G. Si planteamos mejoras en el envolvente, podemos reducir significativamente el requerimiento que esa vivienda tendría. Si luego, esto es acumulado, planteamos mejoras en los sistemas activos, podemos llegar a reducir aún más esa eficiencia energética, a reducir aún más este requerimiento energético, a mejorar la eficiencia energética, y finalmente si incorporamos energías renovables,
podemos llegar a una escala mucho mejor. ¿En qué estado estamos hoy? Bueno, desde 2017, cuando se realizó la primera experiencia de implementación en el país, que fue en la ciudad de Rosario, se ha tenido un crecimiento muy importante de este programa, ha habido una gran aceptación y una gran demanda, fundamentalmente por parte de los profesionales de la construcción, y bueno, a partir de esa experiencia se han desarrollado posteriormente nuevas experiencias en Santa Fe, luego con el financiamiento del proyecto de cooperación Eficiencia Energética en Argentina de la Unión Europea, en Bariloche, en Mendoza, en Tucumán, en Salta, y recientemente hemos finalizado la prueba piloto en la ciudad de Buenos Aires, que es, creo yo, muy representativo para este programa, y se está planificando en Neuquén y Chipoleti. Por supuesto, en cada uno de los cursos de capacitación que se fueron dictando participaron profesionales de otras provincias, no solo de estas que están indicadas, y bueno, hoy tenemos aproximadamente 18 jurisdicciones participando de este programa, algunas más avanzadas que otras en cuanto a lo normativo. Dictamos 15 cursos de certificadores, estamos dictando el número 16 en este momento, y ya contamos con más de 750 profesionales formados en todo el país y más de 1.150 viviendas etiquetadas en pruebas piloto. Les dejo, por una cuestión de tiempo, no voy a entrar en esto, pero les dejo los resultados de las pruebas pilotos que se realizaron hasta el año anterior. San Carlos de Bariloche, Mendoza y Godoy Cruz, San Miguel de Tucumán, Rosario, Santa Fe y Salta. Y bueno, quedo a disposición ante cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias a vos, Florencia, muy interesante lo que nos contás. Voy a robarte unos minutos y a la audiencia para por ahí precisar algún tema, alguna pregunta que me parece que puede ser importante. Me gustaría saber de qué manera el etiquetado contribuye a generar en el modelo de una ciudad sostenible, sustentable, digamos, ¿no? Es decir, que sería como el objetivo último. Este instrumento, ¿qué rol ocupa en ese camino? Bueno, si nos enfocamos específicamente en el título de este panel, ¿no?, que es Ciudades Sustentables, yo creo que es muy importante el aporte que hace este instrumento. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es un instrumento reconocido por el Estado Nacional y respaldado por los organismos técnicos nacionales, que nos permite ponerle un número a la eficiencia energética de la vivienda, que eso no es nada menor, ¿sí? Este instrumento lo que le permite a los municipios fundamentalmente es aplicarlo para su planificación urbana, ¿sí? Como les decía anteriormente, el hecho de que ellos puedan exigir la presentación de una etiqueta de proyecto a la hora de otorgar un permiso de edificación, ¿sí?, y la presentación de una etiqueta definitiva a la hora de otorgar un certificado de final de obra, que sería, digamos, lo que de mínima pueden hacer los municipios, sin contar que también pueden exigir estándares mínimos, ¿sí? Eso, los únicos que pueden hacerlo son los municipios porque regulan los códigos de edificación. Tiende a que en el mediano y largo plazo, todos nuevos desarrollos urbanísticos que se lleven a cabo, nuevos barrios de viviendas, ya sean del sector público o del sector privado, porque esto también es importante destacarlo, vayan tendiendo a migrar hacia una forma de construcción más eficiente. Y también es importante destacar que esto no solamente se logra implementando estándares mínimos en, yo le digo parciales, ¿sí?, en lo que son los materiales de la construcción, o las aberturas, ¿sí?, sino
que también estos estándares mínimos, al ponerlos en un análisis global de la vivienda, no necesariamente implica que uno tenga que invertir más dinero para lograr una mejor eficiencia energética. Entonces, este indicador, para resumir, hace un análisis global de la vivienda, nos permite analizar desde los materiales de la construcción, a cómo es la gestión de los aportes solares, cuáles son los sistemas activos instalados, si tiene o no energías renovables, y en ese análisis macro nos permite ver efectivamente qué potencial de ahorro de energía tendría implementarlo en nuevos desarrollos urbanísticos. E insisto, esto no solo incide en el consumo de energía, en el requerimiento de energía, sino también que mejora la habitabilidad de las personas dentro de esas viviendas, y eso también es uno de los aspectos que contempla un modelo de desarrollo sostenible. ¿Y vos, Florencia, pensás que en un futuro ideal podría ser una demanda del usuario en el etiquetado poder reconocer la eficiencia de la vivienda o de la oficina o del lugar donde trabaja? Sí, de hecho, hoy lo es, por supuesto, en sectores determinados, ¿no? Pero si prestamos atención, hoy el mismo mercado ya está pidiendo este tipo de cuestiones. Vemos que se ofrecen edificios bajo el título de sustentables, lo vemos en nuevos desarrollos, sobre todo en desarrollos importantes, y hay un sector de la sociedad que quizás tiene resueltas otras cuestiones, que está, digamos, mirando hacia ese lado, ¿sí? Que lo está ponderando dentro de los múltiples aspectos que una persona evalúa a la hora de comprar una vivienda. El mercado lo está pidiendo, y esto lo que viene a hacer es instituir un instrumento que da respaldo a eso, le pone un número a eso, porque hoy, si bien existen múltiples certificaciones internacionales que no vamos a cuestionar desde el punto de vista técnico, acá lo importante es tener un instrumento que reconozca el Estado nacional y que a partir de esto, por supuesto, en el largo plazo, se puedan desarrollar distintos mecanismos que incentiven a migrar hacia una forma de construcción más eficiente. Bueno, muchas gracias, Florencia. Muy interesante lo que nos contás. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Juan Erice de Enel X. Juan, estás invitado a hablar. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenos días a la audiencia. Es un placer compartir también el panel con profesionales de tan destacado nivel. Así que, primero, para contextualizar, Enel es una empresa internacional que opera en la Argentina en toda la cadena de valor del mercado eléctrico, en la generación, el transporte, la distribución, y a través de Enel X ofrece servicios innovadores. Nuestro sector de la energía es esencial para la población y para el sistema productivo también, y jugamos un rol central en la mejora de la calidad de vida y en la creación del empleo. Por otro lado, la sustentabilidad en las ciudades debe ser abordado con un enfoque, digamos, de economía circular, logrando la competitividad, la inclusión social y el cuidado del medio ambiente, donde la digitalización de las redes y la innovación diría que juegan un rol primordial. El rol de Enel X en esta transición hacia las ciudades sustentables y de los casos de éxito que podríamos mencionar en otros países de Latinoamérica y Argentina. Como decía, somos uno de los principales actores del sector energético y queremos contribuir a esta transición hacia las ciudades sustentables. Enel X fue creado con esa intención, nació de manera global y hoy operamos en 25 países. Nuestra misión, básicamente, podría definirlo como que es para conectar empresas, personas, ciudades en esta nube de energía. Las soluciones que ofrece Enel X abarcan, por ejemplo, el alumbrado público, me gustaría después dar algunos ejemplos, iluminación arquitectónica en las ciudades, eficiencia energética para la administración pública, pero también podemos considerarlo para las empresas. También la movilidad sustentable,
pública y privada, donde incluimos la instalación y la gestión de la infraestructura de recarga. Y el concepto de Smart City o de ciudad inteligente, que abarca cuestiones como vigilancia pública, monitoreo de movilidad, flujos urbanos, etc. Entonces, si resumimos, los 3 pilares estratégicos son: 1, la infraestructura urbana; 2, la energía como servicio, ¿sí? Hablábamos de la nube de la energía; y 3, por ejemplo, crear nuevos modelos de negocios donde el cliente puede participar en el mercado, hasta agregando a la red generación propia que pudiera tener, por ejemplo, con parques fotovoltaicos. Entonces, vamos a enfocarnos por un minuto en el sector transporte, ¿sí? El sector transporte aporta el 14% de las emisiones globales de gas de efecto invernadero. Realmente es un tema preocupante cuando hablamos del cambio climático. Entonces, vemos respecto de la movilidad eléctrica, que está reemplazando al motor, digamos, combustión, como lo conocemos, y por ejemplo en Europa ya hay varios países que han anunciado el fin, digamos, de la producción de equipos de combustión interna. Los vehículos eléctricos, en definitiva, están ganando ya una parte importante de mercado. En Europa, por ejemplo, tenemos plan de recarga, digamos, con más o menos 40.000 puntos de recarga. Y en Latinoamérica estamos llevando proyectos de transporte público muy interesantes en varias ciudades. Mencionaría en particular Santiago de Chile, Bogotá, Montevideo, y también en España, en Barcelona. En ese sentido, puedo comentar, digamos, el acuerdo que en el X y AMP hemos firmado para establecer una plataforma de movilidad para todas las Américas. Estamos operando en este momento 400 buses eléctricos en Santiago de Chile, donde el tema del smog, ¿sí? Lo sabemos, es un problema grave, y por eso han empujado tanto esta solución. Yendo tal vez a otro ejemplo de la digitalización que mencionaba al principio, podría mencionar el caso de lo que hicimos en San Pablo, donde operamos la red de distribución de una mega ciudad, ¿sí? Y se digitalizó la red. Hicimos una réplica virtual de toda la red. ¿Y esto qué es lo que permite? Hacer un mantenimiento predictivo, ¿sí? Para mitigar los riesgos que pudiera haber de inundaciones, incendios, y medir también y mitigar las emisiones de carbono, digamos, que tanto afectan al cambio climático. Para mencionar algunos casos de Argentina, estrictamente, hemos ya implementado cambios de alumbrado, ¿sí? De público en varios municipios de la zona sur, donde estamos cambiando miles de luminarias de sodio por LED. Y en algunos casos hasta hemos incluido cámaras de video que ayudan a la seguridad. Ahora, si hablamos de movilidad eléctrica, también podemos mencionar que hemos instalado casi 50 estaciones de recarga en clientes tanto en capital como en diferentes provincias del interior. Y haciendo alianzas con estaciones, digamos, o empresas que poseen estaciones de servicio, ¿sí? Y algunos fabricantes de automóviles también, para proveer el servicio de recarga a los clientes. Me gustaría simplemente enfatizar que en el X fue el que implementó el primer corredor panamericano 100% eléctrico, que va de Ushuaia a México. Hay 200 puntos de recarga, si vamos por la ruta 40, ¿sí? Instalados en 11 países de Latinoamérica, pero en Argentina particularmente ya tenemos 62 puntos que permiten circular, digamos, desde Argentina hasta México con motos eléctricas, por ejemplo. En definitiva, también quería compartir por último unas iniciativas que hemos comentado con algunas autoridades respecto de un plan que llamamos Combate a la Pobreza Estructural. Y la idea básica de ese programa es llevarlo a cabo a través de soluciones de infraestructura eléctrica, innovación tecnológica y la eficiencia energética a través de recambio de artefactos eléctricos, ¿no? Eso ayudaría muchísimo a generar empleo en los municipios o en las provincias, ¿no? Y algo que quedó muy claro con el tema del COVID es lo esencial que es contar con electricidad, ¿no? Básicamente el punto de la infraestructura eléctrica, ¿sí? Lo que estamos llevando es el concepto de poste de luz inteligente, y que incluye, digamos, lo que es un poste inteligente. Hoy lo vemos, simplemente provee electricidad. ¿Qué pasaría si, como dijimos, cambiamos hacia LED
y hasta las podemos telegestionar, haciendo un uso eficiente de esas luces. ¿Qué pasa si le agregamos un sistema de monitoreo que, como decíamos, provea seguridad a la gente? ¿Qué pasa si además le agregamos fibra óptica para que las empresas de Internet puedan proveer Internet? ¿Y qué pasa si le damos la chance de apoyar antenas de celular para que también llegue? Y por último, algo que todavía no se ha implementado en Argentina, en otros países hasta hay un botón de seguridad antipánico. O sea, alguna persona que está en el barrio y ve esto, requiere ayuda porque se accidentó, etcétera, ese poste de luz inteligente tiene la capacidad de interactuar. Entonces, para cerrar, lo que queremos básicamente es decir, hemos implementado muchísimas soluciones en muchísimos países, estamos abiertos al diálogo con todas las entidades gubernamentales, con otras empresas, para que en conjunto podamos tener una Argentina mejor. Gracias, Miguel, vuelvo a ti. Gracias, Juan. Muy interesante. Me quedan algunas preguntas que por ahí podemos... Sí. En general, siempre cuando escucho estas cosas me digo, bueno, siempre suena como un futuro prometedor y como auspiciante, ¿no? Auspicioso. Pero digo, ¿qué es lo que sería fácil, rápido, barato y concreto y nos mejoraría mucho en un país como Argentina aplicar del tema eléctrico que manejan ustedes? Bueno, bonito y barato, Miguel, básicamente, ¿no? A ver, claramente, como mencioné, en ciertos aspectos estamos bastante más atrás, ¿no? El tema del transporte público lo demuestra. Sin embargo, ¿sí? El Ministerio de Desarrollo Productivo está impulsando un nuevo proyecto de ley de movilidad sustentable, ¿sí? Y eso es una excelente noticia, ¿no? Que lo que propone básicamente es fabricar y comercializar en la Argentina vehículos eléctricos. Digamos, requiere toda una infraestructura. Entonces, seguir con esos proyectos es mandatorio, porque así allá vamos. En el mientras tanto, como preguntabas, Miguel, yo creo que hay muchísimos intendentes y responsables y funcionarios que están viendo esto, y hoy lo están implementando. O sea, cuando te decía el cambio, digamos, de las luminarias por luminarias eficientes, ¿sí? Que les baja, digamos, el consumo, que de alguna manera también provee una sensación de seguridad. El LED realmente hay que ver cómo da luz. Entonces, se puede, con el diálogo y estableciendo un marco de cooperación de nuevo entre los privados y lo público, se puede avanzar con pequeños pasos, ¿sí? Para llegar a ese ideal que estamos buscando. ¿Vos pensás que la movilidad en general automotriz va a sufrir un cambio radical en ese sentido? Sí, va a haber, digamos, la velocidad de ese cambio no te lo puedo anticipar, Miguel, porque dependerá, digamos, de la conjunción de varios factores, pero hacia allá vamos, ¿no? Ese proyecto de ley que mencionaba, habrá que ver, digamos, y ese proyecto incluye disminución de impuestos. Hoy en día la limitante es que los autos eléctricos tienen una componente de impuestos, también los no eléctricos, ¿no? Pero si queremos fomentar eso a futuro, debemos considerar ese aspecto también. Yo soy positivo. Sí, bueno, yo veo la velocidad con la que cambió la iluminación, que realmente yo hoy, vos hablabas de la iluminación LED y todo lo que tiene uno en el hogar es LED. O sea, no tenés incandescentes y ese tipo de cosas. Pero digo... Pero falta a nivel país todavía llevar esa iniciativa. Muchos ya lo hicieron, y lo están haciendo muy bien. Y estamos Perfecto, ayudando. te agradezco muchísimo. Ahora le pasamos la palabra a la arquitecta María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. María Eugenia, por favor. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo la verdad que había pensado esta introducción, esta presentación, reflexionando desde dónde partimos, ¿no? Y la realidad es que en algún momento una frase de Ignacio Ramonet a mí me pareció muy ilustrativa, fue al inicio de la pandemia, como una enorme oportunidad, ¿no? Como una enorme convocatoria. Esto de decir, todo está yendo muy rápido, pero todos aquellos que seamos capaces de entender esa dinámica, vamos a poder encontrar una respuesta a un mundo que nos está expresando cosas en términos de su naturaleza, de su territorio, del rol de las ciudades y del rol que
que algunas cosas muy conocidas aparecen o se expresan mucho más duramente cuando surge una crisis, y esta es una crisis a nivel mundial, y esto lo había leído en abril o en mayo, y lo volví a buscar porque me parece que estando en el mes de noviembre y teniendo todavía un nivel de incertidumbre respecto del comportamiento del virus y de la situación en general, viene bien reflexionar con que definitivamente esta es una enorme oportunidad para pensar en una sociedad más justa, más ecológica, más feminista, más democrática, digamos, como conceptos que están surgiendo en los debates públicos permanentemente, que piense más en lo colectivo que en lo individual, menos desigual, y seguramente me parece que ese pensamiento que surgió casi en el inicio de la pandemia es un pensamiento que a veces hemos ido perdiendo a medida que avanzaron estos meses. Por lo cual, creo que siempre una reflexión general que nos convoque a pensarnos juntos en el ámbito de una Cámara Empresaria de Medio Ambiente, de SEMA, que realmente tiene temas muy diversos, pero que fundamentalmente aborda temas que creo que en la Argentina y en el mundo han llegado para quedarse para siempre, y que desde cada lugar debemos militarlos. Esa sería la primera reflexión que quería hacer con ustedes, ¿no? De no olvidarnos de esta situación, porque es probable que cuando el virus ceda, que cuando encontremos una solución, volvamos a una normalidad que en realidad nos ha traído hasta aquí. Entonces, entiendo que el momento, esto cuando decir la vuelta a la normalidad, que no sea un regreso directo a la normalidad, que sea un regreso que nos permita contestar estas preguntas y valorar estas preguntas y transitar estas preguntas con un sentido colectivo. No quería dejar de decir esto porque esto aplica mucho a lo que pensamos como ciudades sostenibles, a la enorme cantidad, o ciudades sustentables, a la enorme cantidad de propuestas que han surgido en estos días, en estos meses, que miramos como ejemplos en otros países, y la realidad es que la ciudad tiene mucho que decir y mucho que aprender en ese sentido, tiene mucho que reflexionar en ese sentido. Entonces, cuando ustedes me convocaron, nosotros estábamos debatiendo una serie de cosas. La primera es que efectivamente tenemos que repensar lo que significan las áreas metropolitanas. No podemos seguir alentando los crecimientos desequilibrados en zonas concentradas, porque claramente las zonas urbanas podríamos decir casi que son la zona cero del COVID-19, ¿no? Casi con un 90% de los casos que se comunican. Entonces es necesario pensar la concentración respecto de un desarrollo más equilibrado del país. Quiero decir en esto que claramente el presidente nos convocó en este ministerio, por eso se llama Desarrollo Territorial y Hábitat, nos convocó a pensar y a trabajar sobre un desarrollo más equilibrado del país, y que esto estaba en la base de nuestra propuesta en los primeros meses de la gestión. Pero la pandemia ha como acelerado algunos procesos, y este proceso de reequilibrio territorial, de justicia territorial, es un proceso que tenemos que abordar con muchísima responsabilidad y que requiere de todos los ámbitos y de todos los sectores, desde lo que tiene que ver con el territorio, con la naturaleza, con las ciudades más pequeñas, con el regreso con las diversas elecciones de regreso a áreas menos pobladas, y también con las prácticas que llevamos o que debemos llevar dentro de las áreas que están vinculadas específicamente
a estos bloques constructivos o los bloques de vivienda, es decir, cómo aportar desde nuestra tarea específica, que es territorio y ciudad, áreas metropolitanas y vivienda, a esta mirada. También quería decir que en el caso particular de las zonas más pobres, y esto no es tampoco un tema nuevo, pero es un tema que se expresa siempre cuando surge una crisis, ¿no? Y cuando tenemos una crisis. Son casi como regresos pendulares a mirar cosas que la Argentina, digo, y ahora me paro específicamente en nuestro país, la Argentina mira, pero después posterga, o no termina de encontrar un camino en donde en conjunto, y por eso es muy bueno que haya una enorme diversidad en esta convocatoria, porque cada panel tiene una mirada y cada panel aplica cosas diferentes, pero en definitiva estamos hablando de cómo queremos vivir como sociedad. Digo que en este caso en particular, la pandemia ha puesto de manifiesto desigualdades muy profundas y muy arraigadas, y que la realidad que esta es una oportunidad, digo, esta que nos convoca, pero todas las que nos va a convocar de aquí en adelante, para reflexionar y reajustar esa forma en que hemos decidido vivir y que en la forma en que nos relacionamos y la forma en que podemos reconstruir nuestras ciudades y nuestras relaciones interpersonales. Yo creo que hay tres temas principales en lo que tiene que ver con las ciudades. La primera cuestión es pensar que es necesario, que es indispensable, y me hice unas anotaciones para poder ir en orden, que tengamos una recuperación económica que signifique una recuperación económica verde, resiliente e inclusiva. Esto es una base para poder pensarnos en conjunto. La segunda cuestión es acercar estas oportunidades que efectivamente muchas veces se concentran en los conurbanos de las grandes metrópolis, el conurbano de Buenos Aires, el conurbano de la provincia de Rosario, el conurbano de Córdoba, y también las concentraciones que sabemos que efectivamente generan muchas desigualdades porque se busca lo que no somos capaces de distribuir en el territorio para generar equidad territorial. La segunda cuestión que me parece que es indispensable es que seamos capaces de asegurarnos que en todas las fases de respuesta ante este nuevo paradigma se aborden las desigualdades y los déficits de desarrollo. Esto me parece más importante, porque en definitiva esas desigualdades se generan mucho por el déficit de desarrollo equilibrado de nuestro territorio. Pensar el territorio nacional con una mirada desde afuera hacia adentro. No me gusta decir desde el interior hacia la capital, porque sería reforzar la idea de la concentración, sino desde afuera hacia adentro. Y que salvaguarde esa idea de la cohesión social. Las ciudades permiten cohesión social y nosotros lo hemos visto, digo, en las ciudades también, a pesar de lo que estamos diciendo, surge también lo mejor de cada quien, ¿no? Y de hecho ha habido muchas expresiones de cohesión social que nosotros valoramos en las ciudades pequeñas, en las ciudades medias y en las ciudades más grandes, donde allí la situación de alguna manera se dispersa. Entonces, en este sentido, y con esto termino esta primera parte, diría que es necesario que reforcemos las capacidades de los gobiernos locales y de los gobiernos provinciales. Quiero decir que en ese sentido, las políticas que se impulsan desde la Cámara Empresaria del Medio Ambiente las hacemos propias y queremos trabajar claramente con ustedes en ese sentido. Por eso hemos creado esta coordinación que no existía en el Ministerio, que es una coordinación de sustentabilidad dentro del área de hábitat y donde los invitamos a participar. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, muy atenta en participar de esta mesa. Creo que con esto cerramos. Les agradezco a todos y todas haber asistido y hemos tenido una larga e interesante exposición de distintos ámbitos. Muchas gracias.
Chao, chao. Adiós. Chao, buen fin de semana y gracias Fin de por semana. su tiempo y su participación.